8, 8 minutos, 11 de noviembre, llueve. Gran Santo Domingo en alerta amarilla, inminencia de afectación de un fenómeno y numerosas provincias con esta condición y otras en verde. O sea que hay que esté pendiente, es lo que le dice COE y el Instituto de Meteorología Indomet. Manolo Pichardo, secretario de Relaciones Internacionales de Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Buenos días, Manolo, qué bueno que estás acá. Buenos días, queridos amigos y público. ¿Cómo están? Bien. Manolo, comencemos por donde Julián lo dejó. Haití, hay una nueva situación en Haití, pero Haití, cuando se habla de Haití, se habla de República Dominicana, no solo porque compartimos la isla, sino porque en una situación de hambruna, de inseguridad, hay que desplazarse. Y nosotros somos el espacio más cercano, y por tierra, y por trillos, y con algunos pesos, y de las más diversas formas. Y es una situación regional, pero para nosotros es una situación nacional. Este nuevo episodio de la destitución del primer ministro de parte del Consejo Presidencial de Haití, entre acusaciones y contraacusaciones, e incluso nosotros ahí mencionados otra vez, como es usual entre haitianos, de que buscan la excusa dominicana en muchos de sus temas. ¿Cómo ves este panorama de Haití y los impactos en República Dominicana? Bueno, saludos a todos, se los reitero a ustedes y a los amigos que están en sintonía con el programa. Hace un par de días, o me parece que ayer, un periódico nacional vinculó la destitución del primer ministro haitiano con una bilateral en el marco de la reunión de las Naciones Unidas entre el canciller dominicano, el presidente de la República Dominicana, el primer ministro haitiano y la canciller haitiana. Entonces, cuando vemos esto y lo enlazamos con unas declaraciones anteriores de la canciller, en donde dice que por presiones, por gestiones del gobierno de Haití, las repatriaciones de ciudadanos haitianos que estaban o que están de manera irregular en la República Dominicana, fue producto de gestiones, ¿verdad?, que hizo el gobierno de Haití. Entonces uno tiene que colegir en que el gobierno está engañando al pueblo dominicano y que usan el tema haitiano con fines políticos. Siempre lo han hecho, ¿verdad? Pero este hecho lo demuestra una vez más. Le dicen al pueblo dominicano que van a deportar 10,000 ciudadanos haitianos indocumentados por semana. Una cuestión que es materialmente imposible, pero bueno, como todo es un espectáculo, como el espectáculo aquel guión que hizo un dominicano de origen español, cineasta, ¿verdad? Hizo un guión para aquel espectáculo que se montó cuando la crisis de la construcción del canal, que fueron aviones, tanques de guerra, en fin, todo eso, todo el guión aquel que se usó con fines electorales. Bueno, pues entonces, una vez más el gobierno demuestra que manipula al pueblo dominicano con el tema haitiano. La gente presiona, siente que la migración es incontrolable, empieza la presión ciudadana y entonces el gobierno responde con una cuestión como esta, tratando de contener las protestas, la inconformidad del pueblo dominicano, y anuncia esas repatriaciones que son materialmente imposibles de realizar. Entonces, uno ve, sí, como tú decías hace un momentito, que no hay un acontecimiento en Haití que no tenga una relación con la República Dominicana. Pero ¿cómo tú analizas? O sea, hay una decisión de la ONU, incluso con auxilio de Rusia y China, para un despliegue de fuerzas. Después de muchas dificultades se ha constituido un comité, un consejo. Se han logrado designar ministros. Las bandas están ahí.
esto parece que vuelve atrás. Lo que quiero es cómo ves, como conocedor de la situación internacional, el impacto de esto hacia nosotros y hacia la región. Porque el presidente keniano se comunicaba ayer con Trump para quejarse del poco apoyo y para advertirlo. Trump entra el 20 de enero. Pero es un poco es que no llegan las tropas, no llegan los recursos y los problemas iniciaron antes de instalarse el Consejo y ahora se recrudecen. ¿Cómo esto impacta a Haití, que no acaba de arrancar? ¿Cómo se mueve hacia acá? ¿Cómo se mueve a la región? Y en el contexto de un presidente como Trump, que ha anunciado que el primer día arranca, ¿cómo se pondera este conjunto? Mira, tú das una información que no me parece así. Que China ha decidido abordar el tema haitiano, porque la Cancillería china tiene como criterio no inmiscuirse con países que no tienen relaciones diplomáticas con ese país. Te doy contexto. ¿Cómo es? Te doy contexto. Okay. El despliegue de otra fuerza parecida a lo que hizo ONU en 2 ocasiones en Haití siempre fracasaba por oposición de China o Rusia, porque decían que no había necesidad de meterse en otro lugar. Además fastidiaban a Estados Unidos con esto. Al final no tuvieron objeción en la sesión en que eso se decidió. Evidentemente, yo dije en ese momento, luego se comentó mucho y yo estoy seguro de eso, es una conversación con los chinos y los rusos para que al menos que dejen que pase. Por eso digo de la contribución de Rusia y China para ese despliegue de fuerza. Bueno, no sería un obstáculo, ¿verdad? Sería la idea. Sí. Lo facilitaron absteniéndose. No serían, sí, porque, reitero, los chinos tienen su política exterior, plantea que no se inmiscuyen donde quiera con países que no reconozcan una sola China. Y no reconocer una sola China es no tener relaciones diplomáticas con Taiwán, como hace la mayoría del mundo, porque apenas... creo que son 14 países que reconocen. Y todos del Caribe. Y todos son islitas pequeñas del Caribe. Y había una también pequeña en África que ya decidió establecer relaciones diplomáticas con China continental. Y nosotros y muchos países de Centroamérica, como Nicaragua, República Dominicana, Panamá, son relaciones que se han establecido. El líder no hubo manera. ¿De qué? Yo recuerdo discusiones que teníamos ahí cuando tenía a Morales de canciller y Leonel Fernández, no había manera que dejara las 38 libras de Taiwán por las relaciones con China. No fue así. Yo incluso fui parte de misiones que fueron del gobierno anterior tratando de establecer relaciones diplomáticas con China. Lo que ocurre es lo siguiente, estamos haciendo como un paréntesis aquí. Le voy a explicar qué fue lo que pasó. No fue así. Pero el dato es que no estableció... Pero déjame aclarar eso, porque yo creo que estoy en el deber de hacerlo. Sí, mira, hubo intentos de establecer en el gobierno de Leonel Fernández relaciones diplomáticas con China, incluso desde el primer gobierno en 1996. Yo fui parte de una comisión entre la que estuvo en ese momento Juan Santamaría, que murió. Sí, estuvo el compañero Alejandro Herrera, y estuvo, me parece, que Caseacta, una primera misión que vino del partido, Rafael Caseacta, del Partido Comunista Chino, a visitarnos porque había la intención desde el primer gobierno de Leonel Fernández de establecer, y Leonel Fernández también. ¿Qué ocurrió en esa reunión? Y que lo quiero revelar aquí, y ahí tengo de testigo al compañero, al ex compañero y amigo, Alejandro Herrera, que cuando nosotros manifestamos el interés del gobierno de establecer relaciones con China, ellos nos plantearon que de la única manera que había la posibilidad de eso era reconociendo una sola China. Entonces ahí... Lo que hicieron otros. Perdón, sí, así es, pero ocurre que esas discusiones se retrasaron, se dilataron, y ya en el último gobierno del presidente Fernández fueron varias misiones a China con la idea de restablecer eso es lo que digo, las 38 libras de arroz de Taiwán. Yo siempre lo simbolizaba así, porque recuerdo que yo estaba en Colorvisión y lo discutía mucho y se lo decía consistentemente por las 38 libras de arroz de Taiwán y porque el canciller sea un hombre conservador. No es posible que estemos entre varios países que despreciemos a China
por estar pegado de Taiwán. Y pero no se fue hizo. así, déjame aclararlo. No. Todavía no he opinión, podido perdón. aclararlo. No, es tu opinión. El dato es que no se hicieron las relaciones y que seguíamos pegados a Taiwán. Si China, tú mismo lo acabas de confirmar, decía, no, es que es una sola China, es porque nosotros queríamos Pero si seguir me a dejan Taiwán. explicar, yo tú lo explicaría. explicaste, yo entré en otro turno. No, Pero yo tú no lo he terminaste. explicado todavía. No. O sea, no he podido Ah, explicarlo. yo pensé Lo que que quiero tú- decir es que en el último gobierno de Leonel Fernández, varias misiones fueron a China. Pero ¿qué ocurre? El gobierno estaba decidido a establecer las relaciones diplomáticas con China y reconocer una sola China. Pero ¿qué pasó? Ya era muy tarde. No, sí, lo que ocurrió es que en el gobierno del Kuomintang, donde estaba Ma Ying-jeou gobernando Taiwán, habían llegado a un acuerdo con Beijing. Eso era muy tarde, Y ese ¿no? acuerdo consistía en que había Que ya no un acercamiento. buscaran otros países. Había un acercamiento Se ya quedaron entre ahí. Beijing y Taipei de relajar las relaciones congelar. y todo. Ahora. Exacto. Y entonces ya no sé, el acuerdo era que ningún país, o sea, ningún país no, ¿cómo lo digo? En un Buscar a estado. otros. Ninguno de los dos realidades políticas de buscar China, a otros. exacto, estableciera relaciones con uno de los que ellos tenían Metando relaciones ya. la- metando Por lo la tanto, razón. era imposible ya establecer relaciones diplomáticas con China en ese momento, hasta que pierde el Kuomintang, se rompe ese acuerdo entre Beijing y Taipei, y ya entonces Dominicana y otros países fue la- tienen la Manolo, oportunidad ¿cuándo de fue el establecer acuerdo? relaciones con Perdón, China. ¿cuándo fue el acuerdo de Kuomintang con China? El acuerdo Kuomintang No, con Beijing fue a raíz de la llegada al poder del presidente Ma Ying-jeou. Eso fue más o menos qué año. 2010, Sí, más o menos. 2010. 2010, 2009. O sea, 2009. que pasaron casi 2 periodos de Fernández 2009, pegado, 2000. pegado a Taiwán. Ok, Pero- Eso es lo pero que- yo pero bien, Pero yo reformulo la pregunta porque Y Danilo queda en tuvo evidencia festival. que hubo un 2004 a 2010, 6 años, donde se pudo hacer eso. Ahora, yo creo mucho en la sensatez y lo cuidadoso y hábil que es mi viejo profesor Leonel Fernández. Y parece que el futuro, que ya hoy es pasado, le dio la razón, porque la razón fundamental, amén del desgaste y de la salida de su presidente, que era Fernández, el hecho determinante de la salida del PLD del poder tiene que ver más con una decisión política del Departamento de Estado. Gracias a Dios, el pueblo dominicano apoyó al PRM, ganó el PRM y todos felices, pero yo he mantenido la hipótesis de que aquí, si por un azar de la vida, un milagro de eso de Julián, de la Virgen, el PLD hubiese ganado electoralmente, Mío no, de la a vida. Danilo Medina le hubiese podido pasar cualquier cosa, una enfermedad, se envenenó, agarró una mata de lechuga y se ahorcó, qué sé yo, cualquier cosa. La pregunta es, ¿hasta qué punto más que esa política chiquita que tú mencionas, en esto no estuvo la política grande de un Leonel Fernández que sabía en ese momento que tú abrir relaciones con China sin el visto bueno, y en ese momento el departamento no otorgó ese visto bueno a la presidencia dominicana, iba a ser un suicidio? No fue por eso la razón fundamental, más que la letra chiquita que tú me mencionas. Bueno, no, lo que pasa es que ya había una determinación del gobierno de establecer relaciones con China, ya lo dije, o sea, fueron varias misiones tratando de hacerlo, no se hizo por lo que dije, por el convenio que había entre Taipei y Beijing. pero muy sencillo que te Sin menciono. embargo, bueno, lo que Hay pasa, unos 6 no, años ahí voy. donde el presidente Fernández gobierna 96-2000, ya tiene la vista por las libras de arroz que dice Cristian, ya él tiene la vista en China, el gigante que viene creciendo, ¿verdad? Cuando él llega al 2004, él tiene 4 y 4, 8 años gobierno de oposición para repensar todo esto. Entra en el 4 y tiene de oportunidad del 4 al 10 y no lo hace. Manda comisiones, se reúne, Era muy muy bien, tarde. pero la decisión no la tomó, que creo que políticamente Leonel Fernández fue correcto. es un conocedor de la política internacional, uno de los mayores conocedores de cómo se mueven los tiempos. de los hilos a nivel global. Claro. Y es De los un tiempos. individuo muy prudente, o sea, un hombre que conoce los tiempos, sabe en el momento que tiene que tomar una decisión
ha demostrado que sabe manejar las relaciones internacionales y nosotros estamos en el área de influencia de la potencia más grande del mundo. Cuando hablo de potencia más grande del mundo, hablo de potencia más grande del mundo en términos económicos y militares. Entonces, Leonel Fernández sabía que una decisión de esa naturaleza en ese momento podía traerle dificultades con los Estados Unidos. Y en el momento que abandonaba el poder, ya faltándole, diríamos, un año, reactivó la posibilidad del establecimiento de relaciones diplomáticas con China, porque entendió que en ese momento ya no tendría el impacto que pudo haber tenido años Pero vamos a Trump. Precisamente, ¿por qué tú crees que es difícil con ustedes? Porque él estaba en el PLD, tú estabas en el PLD, Leonel estaba en el PLD, gobernaba Danilo Medina. ¿Por qué tú crees que Danilo Medina tomó una decisión que desde fuera, uno no maneja los hilos, desde fuera se ve casi suicida, muy patriótica? Exacto. Para los intereses nacionales? Eso se lo va a guardar Danilo para el pueblo, a Danilo para la historia, pero bastante suicida. ¿Por qué un hombre tan cauto, un estratega tan fino como Danilo? ¿Por qué tú crees desde tu experiencia? Porque tú te has hecho un león en relaciones internacionales también, siguiendo al profesor. Uh-huh. A ver. Mira, yo lo que creo es que la política exterior de la República Dominicana debe ser una política pragmática. Y nosotros, a diferencia de como dijo el presidente al instalarse en el gobierno, no tenemos que estar alineados a la política exterior de nadie. Por eso está atravesando Europa por una tragedia económica, por alinearse a política exterior ajena y no enfocarse en su propia política exterior. Entonces, yo pienso que la República Dominicana no puede ignorar, ningún gobierno, que China es una realidad. Y que por lo tanto, así como Estados Unidos tiene relaciones con China y la mayoría de las potencias del mundo tiene relaciones con China, porque China se ha convertido en, ¿cómo diría?, en la contrapartida de Estados Unidos, donde ha podido articular alianzas tan poderosas como los BRICS, que representan más del 35% del PIB mundial. Entonces, es una realidad que no se puede ignorar. Por lo tanto, yo creo que cualquier gobierno dominicano tenía que pensar en el establecimiento de relaciones diplomáticas con China solo, que tenía que esperar el momento oportuno para hacerlo. Si Danilo Medina estaba en procura de una reelección y sabía que en ese momento había una guerra incluso arancelaria entre los Estados Unidos y China, muy fuerte, ¿no? Que escalaba en cada momento, el momento quizás no era el más prudente para sus fines, para sus propósitos de reelección. Y quizás eso fue un error que cometió. Ahora, hay una realidad que no podemos negar. Los BRICS, con China como líder, es una realidad en el mundo. Y nadie puede estar de espalda a un mundo multipolar, donde ya Estados Unidos no es el hegemón, no es quien impone la agenda global. Déjame volver. Y por lo tanto, hay que tratar de participar en la agenda de este mundo diverso, de este mundo multipolar, en donde ya nadie impone la agenda. Déjame volver al tema, al affair dominico-haitiano. Cuidado, Manolo. Manolo, mientras el gobierno mantiene en el discurso un tema aguerrido hacia Haití en las repatriaciones, por otro lado vemos, en el discurso, por otro lado vemos que varios de sus funcionarios plantean la idea de la necesidad de la contratación de mano de obra haitiana. Y estoy hablando específicamente del ministro de Agricultura y de su padre putativo en términos políticos, que es el expresidente Hipólito Mejía, que también habla de un plan de regularización. ¿Qué significa eso? Eso es un reconocer que el plan de regularización que había planteado el gobierno de Danilo Medina es el correcto. ¿Qué lectura tú le das a esa situación? Mira, el tema migratorio es un tema complejo. Las grandes naciones se desarrollan con migrantes. Vamos a hablar claro, porque uno no puede tampoco ignorar lo que significan los migrantes en un país en términos de contribución al desarrollo económico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que las migraciones son programadas.
¿cuántos migrantes resiste la economía de la República Dominicana? Yo creo que nos hemos excedido. Porque tú dirías, bueno, necesitamos migrantes para la industria de la construcción. Muy bien, ¿cuántos necesitamos? Es más del 80-20, revisemos la ley, ¿verdad? Pero ocurre que aquí hay más haitianos que de lo que resiste nuestra economía, porque incluso están en la economía informal. ¿Necesitamos haitianos en la economía informal? No. ¿En qué contribuye? No lo necesitamos. Claro, ¿necesitamos la industria de pedigüeños en los semáforos? ¿Pidiendo? No, porque eso es una carga para la economía de la República Dominicana. Y además representan también problemas de salud pública para nuestro país. Entonces, aquí no hay una planificación del tema migratorio. Y aquí hay unas fronteras abiertas completamente. Y un negocio que incluye una mafia, hablemos claro. Donde participan agentes del gobierno, donde participan gente del sector privado y está todo el mundo. Yo decía hace unos días, porque tuve la información, que cuando empiezan a recoger, no sé si el término es ofensivo, o a detener en las calles a los que son indocumentados, hay cuotas dependiendo de dónde los bajen del camión. Si los recogen y los bajan en Jaina, la cuota es 3,000 pesos por cabeza. Si es por el norte, la cuota en Santiago me parece que son 10,000 pesos. Pero si es allá en la frontera, allá cuando ya están casi al sacarlos, entonces la cuota está entre 15 y 20. ¿Pero quiénes están involucrados? Inmigración. Ahí está todo el mundo. Entonces es una mafia. Cívico, y una mafia... Así es. Cívico, militar, empresarial. Entonces hay una mafia donde no solo se trafica con indocumentados. Hablemos claros. Se trafica con todo, se trafica con armas, se trafica con todo lo que ustedes se imaginen por la frontera. Claro. Y esa es la verdad. Manolo Pichardo, secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, con él conversamos esta mañana. Entonces, a cierta gente. No quiero presionar, usted sabe. En este programa. Sí, no quisiera presionar desde aquí. Manolo, ¿significa que este problema es de la clase política dominicana? Porque déjame decirte que eso que has esbozado lo vengo escuchando, incluso me voy a trasladar al gobierno de Hipólito Mejía. ¿Ustedes se acuerdan? El tráfico de chinos a través de la frontera, que no era solamente de haitianos, sino de chinos. Entonces vengo para los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Esto se recrudeció. Permanentemente fue lo mismo. A lo mejor variaban un poco las cantidades y también la cantidad de cobro por cabeza de haitiano o de haitiana que se dejaba pasar por la frontera, el mismo negocio, la misma estructura. ¿Qué ha pasado? Entonces es una responsabilidad de los políticos dominicanos, ¿eh? Le pregunto. Siempre se culpa a los políticos de todos los males de la sociedad. No porque han sido los que han estado gobernando, independientemente de que los empresarios sean un poder fáctico y de que ellos necesiten. Pero esto ha pasado a través de los últimos gobiernos. Los dominicanos votan por políticos, no por empresarios. Sí, pero los poderes fácticos cogobiernan. Aquí en Estados Unidos y en todas partes. Ustedes han escuchado el Estado profundo, hablar del Estado profundo. Ustedes escucharon, Manolo, dicen que los partidos ganan elecciones, pero los que gobiernan realmente son otros. Hay una entrevista muy interesante sobre el presidente, este presidente estadounidense destituido, o sea, que renunció por el Watergate. Richard Nixon. Una entrevista interesantísima de él, que él decía: la gente cree que nosotros gobernamos. Entonces, hay que entender a veces las decisiones de los políticos, cómo los poderes fácticos influyen en la redacción de las leyes, en las decisiones del Ejecutivo, en fin, y es así. Entonces, los políticos desde el Estado intentamos a veces hacer cosas y tenemos mucha presión de los poderes fácticos. Y ustedes saben muy bien que a veces conspiran y a veces dan golpe de Estado. Entonces no es tan simple atribuirle a los políticos todo lo que ocurre en una sociedad. La sociedad política tiene un plan y llega al gobierno con un plan. Por las presiones fácticas, ¿verdad?, de los poderes fácticos, también muchas veces presionan a los gobiernos para que se desvíe de sus planes originales. No es aquí, ocurre en el mundo entero.
ocurre en Francia, ocurre en Estados Unidos, en todas partes. Entonces, no me parece justo que siempre se quiera culpar a la sociedad política de todos los males que ocurren en la sociedad. ¿Y a quién culpamos? ¿Los votantes, Manuel? ¿Votamos a los votantes? Las instituciones son las del Estado. Porque la estructura constitucional nuestra es para votar por candidatos que planteen los partidos. Entonces, si usted se compromete con sectores que financiaron, eso es un problema suyo, no de los votantes. Yo creo que sí. Entonces, no es excusable que los políticos digan, bueno, o sea, que los poderes fácticos. No, yo creo que sí, pero mira qué ocurre. El tema migratorio, por ejemplo. Por eso que vienen los Trump y la vaina. El tema migratorio, por El ejemplo. Salvador Con el y tema cosas. migratorio, yo digo que todos los gobiernos han hecho esfuerzo por resolverlo. Yo no puedo decir que este gobierno no lo ha hecho, ni que no lo hizo el PLD, o para personalizarlo, no lo hizo Hipólito Mejía, no lo hizo Lionel, no lo hizo... pero también... Eso es una política también, el laissez-faire es una política. Es parte de una política, pero hay momentos en que se ha relajado un poco. La compañera decía hace un momentito que en los gobiernos del PLD se relajó la migración. Yo no tengo el dato que pueda decir eso. Lo que sí yo noto es que ahora hay más haitianos que nunca. Ahora. Manolo. Más que en los gobiernos. Ahora es una cosa terrible. Están en todas partes. Yo, por ejemplo, y le voy a contar esto, estuve en el este, en Punta Cana. Yo no parecía que yo estaba en la República Dominicana. Por las calles no circulan dominicanos, circulan haitianos. Pero cuando llega a los hoteles, quien te recibe es un haitiano. Quien te atiende en el counter es un haitiano. Quien te recibe en la habitación es un haitiano. Quien te sirve en el restaurante es un haitiano. Eso no ocurría hace 10 años. Manolo, tampoco tan exagerado. ¿Qué tú crees que debemos hacer? Hay presencia. Es lo que yo he vivido. O sea, a ti te pasó eso. Nosotros vamos también. Es lo que yo he vivido. Que te atendieron eran haitianos. En un 80%. Ya. Y eso no ocurría antes. Manolo, hace 10 años no habían matado a un presidente. Manolo. Hace 10 años no había la hambruna que se ha declarado. Hace 10 años no había un nivel de salida que llegó a la frontera de los Estados Unidos, que los gringos se quejaron de que le entraban a latigazos a los haitianos. No se habían hecho cónclaves regionales donde decían que uno de los principales retos y desafíos era la migración haitiana, además de los centroamericanos. O sea, no, pero yo creo que ha habido presión. Contextos. Pero sí, los contextos es interesante colocarlos, pero te diré lo siguiente. También hubo un terremoto. Pero hubo un terremoto. Hubo un terremoto. No soy ultranacionalista. No, pero que se parece al nacionalismo. No, para nada. Que dice, hay esta cosa, pero no pone la cosa en contexto. No, para nada. Pero hubo un terremoto en Haití también. Y se supone que los haitianos estaban... Yo fui cuando el terremoto y eso estaba devastado. Y la gente dormía en la calle. Sin embargo, hubo un control fronterizo. Manolo, mayor que el que hay ahora. Mayor que el que hay ahora. Bueno. Manolo, esta situación que se ha presentado ahora con el Consejo Presidencial transitorio, destituyendo al primer ministro, independientemente de República Dominicana, del presidente Abinader, reunión supuestamente en los Estados Unidos, en la Asamblea de la ONU, al margen de todo eso, esto hay que asumirlo como una especie de quiebre definitivo de este intento por reorganizar Haití. Mira, yo soy muy pesimista con relación a la crisis haitiana. Lo repito, pesimista. Claro. Es una cuestión como si fuera un círculo vicioso. Ha habido intervenciones militares, como la MINUSTAH, en 3 ocasiones, en 4 ocasiones. Pero sobre todo la última, o la penúltima, porque ahora tenemos a Kenia. La penúltima, quizás la más exitosa en términos de estabilidad política y social en Haití. Sin embargo, no hizo ninguna contribución en relación al fortalecimiento de las fuerzas productivas de Haití, que es la clave para resolver de manera definitiva el problema haitiano. Si en Haití no hay una política de reactivación de las fuerzas productivas haitianas, no habrá solución al problema. Porque
es que las fuerzas militares no crean riquezas materiales y son las riquezas materiales lo que dan estabilidad a un país. Entonces, yo soy de los que piensa que en Haití, si la comunidad internacional, entiéndase por comunidad internacional occidente, tuviera interés, allí lo que debería hacerse es aplicarse, como dicen algunos, un mini plan Marshall. Un mini plan Marshall. Un mini plan Marshall con características distintas, porque el plan Marshall aquel fue un negocio. Pero había un la gente cree... ¿Recuerda los 10 mil millones de dólares del 2010, Manolo? El plan Marshallito estaba ahí, que eran los 10 mil millones de dólares que se comprometieron los grandes países a aportar para el relanzamiento de Haití. Y llegaron 3 cheles y medio. Pero lo que pasa es que eso fue muy informal. Se cogieron 1,5. No, lo que pasa es que eso fue muy informal. Cuando hablamos de plan Marshall, es una cosa bien articulada. O sea, pero tú defines fondos, tú defines quién ejecuta, tú defines también qué tipo de obras de infraestructura necesitas, cuántas escuelas. O sea, es un plan real, como el plan Marshall. Manolo. Lo único es que es difícil implementar un mini plan Marshall en Haití, porque el plan Marshall aquel no fue un acto de bondad de los Estados Unidos. Ningún plan Marshall fue un acto de bondad. El negocio consistía en qué? Bueno, yo te presto el dinero con intereses y tú me devuelves. Yo te vendo las maquinarias mías, ¿verdad? Y tú me las compras a mí. Pero hay un elemento peor, Manolo, y es el hecho de que las autoridades, o lo que se parecen a las autoridades en Haití, te exigen, si no, tú eres un país soberano. Para tú hacer un plan Marshall tiene que pasar por aquí. Y señores, la clase política dominicana es Sor Juana Inés de la Cruz enamorada de decente y ética comparada con la clase política. 100%. Manolo, pero tú tienes razón en eso. Tú tienes razón en eso porque cuando el plan Marshall en Europa, hubo un acuerdo entre europeos y estadounidenses para implementar el plan Marshall. Ahora el problema es incluso cuando Leonel Fernández iba a donar la universidad hubo protestas. Una donación de una universidad. Le hicieron una maldad con el Yo estuve recientemente con el rector de esa universidad y él tuvo que enfrentar estudiantes que querían quitar la tarja de Juan Bosch, diciendo que Juan Bosch era cómplice de Trujillo y todo lo demás. Entonces hay mucha desinformación. Manolo, la llegada de Trump abre posibilidades de que haya soluciones en Haití. Ya el presidente keniano llamó a Trump, como ha habido amago, nadie da el dinero, no llega. ¿Podría cambiar la situación de Haití con la llegada de Trump? Mira, Trump es impredecible. Absolutamente. Temperamental. Y uno no sabe qué puede pasar mañana. Escuché a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace como 3 días, decir que Europa estaba asustada con el triunfo de Trump. ¿Por qué? Porque temen que se reedite la confrontación entre los Estados Unidos y su principal aliado, que es la Unión Europea. Que ya él amenazó en términos de temas arancelarios, en términos de competencia por los mercados. La OTAN no hay cuarto para la OTAN. Y el tema de que nosotros no podemos financiar la seguridad de Europa, paguen ustedes la OTAN, en fin. Y entonces hay una situación de que nadie sabe qué va a ocurrir. De hecho, Ursula von der Leyen ayer dijo, bueno, vamos a tener que comprar petróleo y gas natural a Rusia. Ya fíjense. O sea, ya ven, ya se están dando cuenta, no saben cómo va a terminar la relación con Estados Unidos y ya están flexibilizando sus posiciones hacia Rusia. ¿Por qué? Porque tarde, pero han entendido tarde, que meterse en el tema de Rusia, en el tema de las sanciones, ha hecho un daño terrible e irreversible a la Unión Europea. Irreversible. Europa se ha desindustrializado, ha perdido competitividad. Y lamentablemente en poco tiempo la Unión Europea no será relevante por ese error que han cometido. El problema energético de Alemania, que es el motor económico, económico de Europa. Y esto está afectando duramente. ¿Por qué Alemania es la gran víctima? ¿Por qué Alemania logró ese despegue económico, ese dinamismo económico? Bueno, porque compraba gas y compraba petróleo barato a Rusia. Cuando se le disparó un 40% el petróleo porque tenía que comprarlo en Estados Unidos, las industrias perdió competitividad, están cerrando industrias. De hecho, les voy a decir este dato, que lo estoy repitiendo. Volkswagen anunció el cierre de varias fábricas.
Mercedes-Benz anunció el cierre de varias fábricas. Bueno. Las principales fábricas italianas anunciaron su cierre. Las fábricas de automotrices también de Francia están en apuro. La industria en sentido general está en aprietos en Europa. ¿Cuál es el motor de la economía económica europea ahora? España con su economía del postre. Fíjense lo grave esto. ¿Por qué? Porque definieron alinearse a la política exterior de otro país. Manolo, en ese mismo sentido, respecto de la línea que ha planteado Donald Trump antes y ahora la ha recalcado respecto de los ilegales, migrantes ilegales en Estados Unidos, la República Dominicana aporta también porque hay mucha gente que se va por la vuelta de México. Sí. Entonces, ¿cómo es? Y me gustaría ver un planteamiento tuyo, ¿cómo es que muchos de esos dominicanos que llegaron de manera ilegal a Estados Unidos también apostaron a Donald Trump con esa propuesta? Una cosa extrañísima lo de este proceso electoral. Trump con una campaña antimigrante, el 53% de los hombres migrantes votaron por Trump. Y una cosa increíble. De los negros. Fíjense lo que son los intereses, y lo que decía Marx, lo que decía Marx, o sea, el ser determina la conciencia. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pensaban? Yo hablé con varios migrantes. ¿Qué pensaban los migrantes? Es que si vienen me quitan mi empleo. Ya llegué, yo ya. O sea que es de mala persona. El ser social determina la conciencia. Y olvidó que él fue hace 15, 20 años ese migrante que entró con un machete. Claro. Así es. Exacto. Así es. Y entonces de mala persona y de falta de visión, porque muchas veces esa construcción de nuevas plazas para industrias es en función de la mano de obra, en la proyección de la mano de obra inmigrante. Pero es que la campaña de Trump fue muy inteligente porque ellos sedujeron a los migrantes viejos que ya tenían sus documentos. Y dicen, no, el problema no es con ustedes, el problema es con lo que viene, que le quieren quitar el empleo a los buenos inmigrantes y a los estadounidenses. Lo manejó bien. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos se montaron, los migrantes que tienen sus papeles, se montaron en el discurso porque dicen es que mi empleo está en peligro si entran los otros. ¿Por qué? Porque, bueno, la mano de obra de ellos es más barata. Ni siquiera porque le dijeron que estaban los genes, la criminalidad. También. De los latinos. No, ni siquiera por Manolo, eso. Tenemos que irnos, pero... Ya, pero déjame terminar lo de Trump. Okay, lo de Trump. No, mira, yo creo que lo de Trump es impredecible porque... hay un poquito de artículos. Hay un poquito... Algunos artículos a Leonel. Un poquito de política doméstica también falta. No, ahí voy, lo de Trump y el impacto que pudiera tener. Mira, lo que pasa con Trump yo decía que es impredecible. Trump tiene dos retos. El interno, porque Trump llega con una sociedad fracturada, con una sociedad donde la brecha entre ricos y pobres cada día es mayor. Desde la pandemia a hoy, los más ricos incrementaron su riqueza en un 40% y los más pobres se han empobrecido. De hecho, en Estados Unidos se habla de la recuperación del empleo, pero el empleo es precario. La gente está perdiendo sus casas, la gente se está mudando a la calle en carpas. Pero esto no venía desde el gobierno de Donald Trump, porque esto es todo en cascada, Manolo. No estoy diciendo que es del gobierno de Donald Trump. Está heredando, dije, una situación como es que se empezó a incubar con las políticas de Reagan, cuando empezó a desmontar el estado de bienestar, cuando empezó a implementar las políticas neoliberales. ¿Quién es el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 30 años? ¿Quién? En la práctica, Ronald Reagan. Pero lo que pasa es que Ronald Reagan... Debe ser 50. Que la gente no... 30 lo que pasa es que Ronald Reagan empezó a liberalizar la economía, empezó a desmontar los logros... Y aunque te parezca extraño... Y a futuro sembró lo que se está viviendo en Estados Unidos hoy. Lo que pasa es que Reagan... El mayor apoyo a América Latina. El fruto de los momentos iniciales la caída de la del luna muro, de miel del neoliberalismo. La caída Arranca el neoliberalismo. Con la doña. Y un boom. Con la doña. Las consecuencias fueron fatales. Los 8 años de gobierno de Reagan coincidieron con el esplendor maravilloso. Reagan es el artífice del desmonte del estado de bienestar en los Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes sufrieron? No, él es el conductor, pero el estado de bienestar cayó solo. Cayó con el muro. Por cierto, un día como hoy. El artífice fue él. ¿Verdad? El artífice. Porque él fue quien implementó las políticas neoliberales. Y la Thatcher lo implementa. ¿Verdad?
Bueno, pero lo que quiero decir es que Trump encuentra esto. Liberalismo sin crisis en ese momento. Sin claro. Esplendor Así total. es. El mundo era neoliberal. Sí, no había, sí porque no había alternativa. no había. De Fujimori, de Fukuyama. Dimos un programa mejor que el CBI. Local. Perdón, Julián. Que la iniciativa de la CONCAL quiere. Dimos un otro programa superior a ese. Perdón, Julián. Algo Ninguno. local, que tenemos que irnos. Ya, Julián. Mira, hay un tema que dicen que hay... Perdón. Serios problemas en Fuerza del Pueblo. Dicen en Puerto Plata y La Romana divisiones. El presidente del partido, medio partido no quiere saber del presidente del partido en Puerto Plata, que es Vargas, Francis Vargas, que incluso esto ha tenido que ver con retrasos. Las designaciones de los dirigentes del Congreso del partido, tiene que ver con estas divisiones. Citan también a La Romana y que incluso el presidente del partido convocó una actividad en el momento en que Leonel estaba ya juramentando PLDistas, este fin de semana. Que hay un lío del caray. Esto lo publica Yanesi Espinal con bastante detalles, dando nombres y apellidos de quién está en tal o cual posición. Bueno, cita también el caso de La Vega, los líos entre Euclides Sánchez y Chío Jiménez. Parece que hay unos... Chío Jiménez. Chío Jiménez. El regreso de Chío. Sí, pero... no es Jiménez. Pero perdón, no quiero que me lo lleven de aquí porque... Sí, el discurso de Leonel, acuérdate el discurso de Leonel apoyando aquí que tenemos que el líder es Vargas, es Francis Vargas. Tomó la decisión el profesor. Que él no es incluso muy dado a eso. Pero, hay problemas con Quiñones, que es secretario general, enfrentado a Vargas. Sí. O sea que hay serios problemas en Puerto Plata. Se cita aquí. Y ha habido otras informaciones, aparte de lo que dice Yanesi. ¿Cuál es la realidad? Que incluso ha impactado al Congreso, que no, debido a esos conflictos, es que no define a los dirigentes, las designaciones definitivas de los dirigentes, que todavía, dice ella, son provisionales. El Congreso no terminó. No, pero yo no entiendo eso. Nosotros estamos inmersos en un Congreso que avanza, todas las mesas temáticas, que es la etapa donde estamos. ¿Desde cuándo el Congreso? ¿Cuándo lo abrieron? El Congreso se abrió hace meses. Iniciamos... ¿Hace meses? Sí. Eso es muy indefinido. ¿Qué tiempo? Bueno, no tengo la fecha exacta. 3 meses ahora. más o menos. No soy tan bueno en 3 meses. Más o menos. 3 meses. Iniciamos... si me dejan explicarlo. No, 3 meses. Iniciamos con la primera etapa del Congreso, porque hemos dividido en 3 etapas el Congreso, ¿verdad? El Congreso primero, el Congreso Franklin Almeida, donde teníamos la idea, ya lo hemos hecho, de pasarle un tamiz al padrón del partido. Luego la segunda etapa es la constitución de las mesas temáticas. Ya se han hecho, son 21 mesas temáticas y durante todo este fin de semana se estuvieron eligiendo los bufetes directivos de las mesas temáticas, que se conformaron prácticamente en un 100%. Creo que una sola mesa temática no pudo completar su bufete directivo, que creo que fue la mesa temática de comunicaciones. Luego todas las mesas temáticas cumplieron con su calendario y todavía esa está... Incluyendo la municipal, dile. Todas, incluyamos todas. Las Entonces, de los dirigentes de forma definitiva. No, porque eso no es ahora. Es que eso tiene un calendario. Es que son 3 etapas. No es ahora. Primero está estas 2 etapas. Luego va el Congreso elector, que es a partir de marzo. Y ahí es donde se van a definir, donde se van a elegir los compañeros y compañeras. Ahora, ¿cuál es el problema en Puerto Plata? Mira, lo que pasa es que yo tengo toda mi vida en los partidos políticos, desde que soy niño. Siempre hay diferencias y puntos de vista distintos. Esa es la dinámica de los partidos políticos, de las iglesias, de los clubes. Hay un detalle con eso. Manolo pregunta, ¿qué te parece? Ese es no muy... normal que el presidente Fernández haga eso, y es que en su discurso él apuesta, en un momento que hay ese lío Vargas Quiñones, hay una palabra del presidente Fernández donde dice el liderazgo de Francis Vargas. Pero lo que pasa es que, mira, Quiñones... ¿Qué te parece el que Fernández haya apostado por uno? Porque lo tradicional es que tú sabes, como el profesor, tú sabes. Entonces, un poco así, aquí para allá. Mira qué es lo que pasa con relación a lo que dijo el presidente. La verdad es que quien construyó, junto con Quiñones y los demás, pero quien lideró la construcción del partido es el compañero Francis. O sea, eso no hay duda.
Pero todo ¿qué el te mundo lo parece? sabe. Pero Decisión allá en de Puerto Fernández. Plata. Que haya En Puerto No, Plata. Plata. Pero hay un detalle. Plata. Pero sí, pero pero hay un la detalle, pregunta Manolo. es que parece inusual, es inusual que el presidente Fernández, yo no recuerdo mucho que él haya en un enfrentamiento entre dos compañeros se haya decantado por uno como No, él no se decantó, déjame explicarte. No, él por lo que favor, hace es te busco reconocer. te busco Claro, el entre el coso. momento que está Él enfrentado. lo que hace es reconocer el liderazgo de el liderazgo del compañero Francis. Ya no se diga más. ¿Por qué? Enfrentado. Porque los otros compañeros han sido fundamentales, han sido, diríamos... Lo que pasa es que estoy bruto y no me estoy explicando bien. No, No estoy, no tú estoy te- logrando. tú te estás explicando. Pido excusa. Porque No. yo lo que te estoy pidiendo, Manolo, es que me Estás digas excusado, estás a qué se excusado. debe esa posición inusual de Fernández de hacer eso. Mire, el liderazgo aquí lo construyó Vargas, acompañado de Quiñones. Te diré, y Meritorio. te diré ¿A qué se debe? Hay un cambio. No, de no hay ningún estrategia. cambio. No. Es que hay una realidad. Quiñones es un trabajador del partido. Es un pilar fundamental del Nosotros partido, somos vagos. pero quien ha liderado el proceso de Pero esa no es la construcción y de pregunta, crecimiento esa no es la pregunta. de Puerto Vamos, Plata esa no es la es Francis pregunta. Él no la Vargas. quiere dar, no la pregunta quiere es hacer. ¿por qué Él no te va a responder Fernández eso ya. se decanta por uno cuando su estilo No, él no se decantó es por darle nadie. cariño a los dos No, y quedarse en el que tú medio? no me Vamos, es que tú no me estás no, entendiendo. Manolo. Él no se decantó por nadie. Él lo que reconoce es el liderazgo Está de bien. quien Va- construyó va- el Estamos en partido. el mismo sitio. Hay Perdón, videos en Manolo. las redes. Vamos. Yo lo vi, yo lo vi. Manolo, Hay que ver el lo video. cierto es que de las quejas que tienen esos dirigentes Es de Puerto Plata está el hecho de que no se ha reunido la comisión provincial nunca después de la formación del partido. Bueno, ese dato no lo eso tenía. es Eso una está que- diciendo un pero puertorriqueño. Eso no es lo una tenía, queja. pero eso tiene una solución. Bueno, pero está Convocarla a bien. la Tiene dirección. solución, pero están haciendo el Es verdad, reclamo. Francis Eso es convocó, todo. estando el líder juramentando a PLDista, convocó una actividad de Puerto Plata ese día. No, fue. O tú tampoco sabes. ¿Que eso. convocó? Para boicotear a Quiñones. ¿Que convocó? Él Una actividad. ¿Quién? Francis convoca una actividad, como él no es el que convoca la actividad de juramentar PLDista de No, parte pero de fue el que Fernández. organizó todo. ¿Quién? Fue Francis que organizó esa convocatoria. Manolo no se enteró de eso. Ah, Él pues tú- boicotó la actividad de yo le Quiñones, creo no se más a enteró. Yanesi porque yo creo que ella tiene más datos que tú. Tú estás como medio No, perdido no es en que eso. Francis es que coordinó aquello. Bueno, pues dice que parece que tú estás perdido. Un poquito. Bueno, pues Tú entonces estás no más tengo tema la- internacional. Hay quejas, hay quejas. No hay tengo, quejas. no tengo Los ni- asuntos tendré, de allá en Puerto tendré Plata. que comunicarme con Y en Puerto Yanesi Plata para no que se maneja, me se entere maneja de las el cosas que No, están Manolo, ocurriendo en el Tú partido. eres Ellos hablan- secretario de los temas Manolo, internacionales. ellos hablan al Manolo, paso. gracias. Gracias No, a pero usted. Hay un Manolo, quilombo, hay un conversado Manolo, quilombo. ¿quién es el Manolo candidato a la presidencia de la Pichardo. Fuerza del Pueblo en el 2028? El candidato a la Pero, presidencia ay, es Leonel no, Fernández. Para saber. Leonel Fernández Para es saber. mi candidato y es el Siempre. candidato de consenso del partido. No es seguro, es si 2 en 4. O sea, Manolo, Perdón, oye, esto, Leonel Fernández, reitero, el candidato. Manolo. Eso es consenso en el Manolo, ellos hablan al paso para no morderse la lengua. Manolo Pichardo, secretario de los Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Manolo, difícil ponernos de acuerdo. Ahora, en lo Se que sí nos vamos a envenenan. poner de acuerdo, Ay, le van a dar. en que para tú No me construir, ataquen. reconstruir, Dile. necesitas de las herramientas principales, equipo de herramientas fundamentales y que tengan certificación internacional mejor. Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, está materiales industriales. Oh, muy bien. Esa es la ferretería más completa. Ah, qué bien. Tú viajas mucho, pero ¿Dónde- no dónde tienes está? que ir atrás. San Martín. Usted tiene 183. que darme un por ciento. No, hay una rebaja importante. ¿Una Dile que- rebaja? Ah, ya. no le hables de Fuerza al Pueblo ni nada de Claro. eso. Háblale de que te mandaron el No, programa le- diario y va a haber una rebaja sustancial. Muy bien. San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, materiales industriales, una ferretería completa. Día a día,